Comenzamos ya con el webinar sobre inmigración. Propuestas innovadoras, eficaces y justas en el tema de la integración de los inmigrantes. En principio, se había invitado a bastantes personas, sobre todo de sociedad civil, habiendo tenido respuesta de Cruz Roja y Cáritas, pero que al final dijeron que no querían, pues porque les parecía un tema un poquito más político y que estaban interesados, pero que no iban a participar como ponentes. También se invitaron a otros partidos políticos, entre los cuales estaba Vox, que parece ser que nos dijeron que iba a participar Rocío de Mer, pero últimamente no hemos tenido noticias de ella y por lo que vemos, y respondiendo sobre todo a las tres preguntas en las que hemos dividido este problema, ¿no? Uno es la acogida a través de las fronteras, tanto terrestres como por mar. Luego, cómo repartir, porque esto pues sabemos que es un problema europeo, claro, cómo repartir estos inmigrantes y cómo dentro de Europa. Y luego, cómo solucionar dentro de nuestro país el problema de la integración de los inmigrantes que hayan quedado registrados y que hayan sido aceptados. Entonces, empezando con el primer problema, pues eso, cómo solucionar el problema que tenemos ahora en las vallas de Ceuta y Melilla, cómo solucionar el problema de la llegada masiva de inmigrantes. Pues podemos empezar cualquiera de los dos. Si quieres empezar tú, Fernando. Bueno, espera, presento primero. Yo soy, a ver, tenemos aquí al profesor Galdón, que es presidente del partido Valores, que es un partido hermano, un partido amigo y con el que estamos colaborando desde no hace mucho, pero intensamente. Y luego yo soy Eulogio Gardezábal, que soy presidente del partido Unión Cristiano-Demócrata Española y pues intentaremos pues, aclarar un poquito cuáles son nuestras propuestas sobre este tema. Si quieres, Alfonso Galdón, puedes empezar tú sobre la primera pregunta. ¿Cómo hacer el control o cómo solucionar el problema de la llegada de inmigrantes tanto a través de las fronteras terrestres como por mar? Sí. Bueno, yo lo primero que quería dar es las gracias por esta idea magnífica de hacer un webinar y de ir tocando cada 2 semanas temas de actualidad y temas que además harán que precisamente España pueda seguir en esa senda del crecimiento tanto de la democracia como, bueno, pues como referente también para el mundo latinoamericano y para el resto de Europa. Yo creo que es importante que en España se empiecen a hablar sin tapujos de determinados temas. Uno de estos es el de la inmigración. Y yo quiero decir, bueno, pues que desde el Partido Valores pues consideramos y sabemos que España ha sido y es ahora mismo es un país de acogida, que los movimientos migratorios son inevitables y, ¿por qué no decirlo? En muchas ocasiones los movimientos migratorios son saludables y son también enriquecedores. Yo creo que esto es importante. Pero no obstante, yo creo que la hospitalidad y la solidaridad con el inmigrante no debe interpretarse como una caridad malentendida. Es decir, el Partido Valores apuesta por una inmigración ordenada desde una visión tomista, ¿no? de esta acogida que se nos pide como nación. ¿Qué significa esto de la visión tomista? Bueno, pues esto lleva una serie de condicionantes, ¿no? Indispensables. Yo creo que el primero es nuestra capacidad de integrar y de asumir el número de inmigrantes que pretenden venir a vivir con nosotros, ¿no? Teniendo claro que este número, por lógica, no puede ser ilimitado. ¿Y qué más nos gustaría que fuera ilimitado? Es evidente que el Estado no puede acoger a más de los que pueda tener, al menos con un mínimo de dignidad, porque yo creo que es importante, y aquí creo que a nadie le sorprende, bueno, que mientras tengamos una mesa para 5 personas y se pueden coger 7 y se pueden apretar para comer, pues claro, y 8, y 9, y 10, pero 20 no. Es decir, yo creo que esto pues, es algo que nos tiene que hacer reflexionar un poco a todos, ¿no? También es importante, yo creo que en segundo lugar decía, es condición indispensable el deseo y la buena disposición, ¿no? del inmigrante a integrarse en nuestra cultura. Y esto también pues, hace falta pues, que uno, desde el punto de vista tomista, de Santo Tomás de Aquino, que ya hizo una buena disertación sobre las bondades y los peligros también de
de una inmigración desordenada que puede tener para un país. Entonces es importante, bueno, pues también que la persona que venga pues también tenga ganas también de integrarse y de formar parte del progreso de un país. Y en tercer lugar, también es importante también para el inmigrante pues que acepte también nuestras reglas de juego y nuestras leyes de convivencia. Es decir, no es legítimo pretender imponer en el país que te acoge un modelo de sociedad que también es de importación, ni tampoco es legítimo instalar guetos que a medio y largo plazo se convierten en focos de conflicto, como se ha quedado demostrado, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, donde se ha visto que efectivamente el multiculturalismo pues, ha fracasado. Entre otras cosas, porque bueno, hay culturas en las que cohabitar pues, se hace mucho más complicado y evidentemente, pues Eulogio, esta tarde no vamos a descubrir aquí la redondez de la rueda, pero sí es verdad que debemos, yo creo que sacar en el candelero, poner en el candelero, porque evidentemente aquí hay un problema y es un problema que afecta a toda la sociedad y tanto desde las asociaciones civiles que están todos los días a pie de calle con ellos trabajando, como los que estamos en la enseñanza o son policías, en cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Es decir, esto es algo que yo creo que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena, su visión, y evidentemente pues difícil va a ser llegar a un acuerdo, pero bueno, si al menos podemos empezar a sentar las bases para lo que debería de ser un futuro de paz y de convivencia y libertad, yo creo que sería fundamental. Entonces, la pregunta era, soluciones para el control y registro de la inmigración irregular en las fronteras. Bueno, yo creo que es evidente. Yo creo que la solución hay que empezar también a distinguir, es decir, qué tipo de inmigrante está viniendo. Es decir, el asilado político no tiene la misma entrada en un país que si no lo es. Es decir, una cosa es venir como refugiado político, como asilado, un país en guerra, como hace unos años ocurría con Siria, y otra cosa muy distinta es esa inmigración, pues bueno, que busca evidentemente las personas de un determinado país con fines políticos y no fines humanitarios. Y evidentemente si hay fines humanitarios, y eso yo creo que hablaremos ahora dentro de un poco las siguientes preguntas, sobre todo en la tercera, bueno, pues yo creo que hay que analizar las causas de esa inmigración. Todo el mundo sabemos a qué países y qué tipo de inmigración es la que está generando problemas. Y es un problema cultural, ni más ni menos. También es verdad, y todo hay que decirlo, que la inmigración del África subsahariana no está trayendo problemas, tanto como están diciendo por ahí algunos partidos políticos, que la verdad que es una pena que no esté representado esta tarde hoy aquí uno de ellos, que hace de la inmigración, de la lucha contra la inmigración, su bandera. Porque yo creo que es importante que empiecen a reconocer que no se puede generalizar. Pero lo que sí que es cierto desde la experiencia que yo tengo aquí en la región de Murcia, es que, bueno, salvo pequeños focos de conflicto puntuales que hay, bueno, la inmigración es positiva. También es verdad que nosotros somos un partido que hemos hecho también de la inmigración una de nuestras banderas. En concreto, pues bueno, como decía antes, es importante una inmigración que ayude un poco al progreso de un país, a que ese país pueda avanzar. Y culturalmente, pues si esa inmigración es más cercana, la verdad que es mucho más fácil, ¿no?, de conseguir esa integración. Por eso el mundo latino está perfectamente integrado, forma parte dentro de los cuadros de nuestro partido político, de valores, y si pensamos, bueno, que es una inmigración que es muy necesaria para España, que es muy necesaria para Europa, que España tendría que estar también mirando a Iberoamérica de la misma forma que ellos han estado mirando por nosotros en épocas pasadas, cuando aquí en España la gente tenía que exiliarse. Y respecto de países que tienen conflictos internos, que realmente hay hambre, hay penuria, hay necesidad, yo creo que Occidente debería hacérselo mirar. ¿Por qué? Es decir, nadie emigra de su país por placer, nadie emigra de su país por vivir una aventura. Emigran porque evidentemente las necesidades básicas no las tienen cubiertas. Pues yo creo que es deber de todos, de los países de este mal llamado primer mundo, porque seremos primer mundo en cuanto a tener dinero, pero en cuanto a cuestiones morales
no somos ni mucho menos un primer mundo, porque no estamos haciéndolo bien. Porque cuando consentimos que haya zonas del planeta donde hay hambre, necesidad, niños muriéndose de hambre todos los días, algo no estamos haciendo bien. Por eso decía que sabemos que hay países, hay zonas del planeta cuya cultura choca más con la cultura occidental, y es precisamente por eso que ese tipo de inmigración no es que haya que paralizarla, no es que haya que prohibirla, ni mucho menos quiero decir esto, pero sí que hay que ayudar a que la que venga con papeles, regularizada, acorde a las necesidades, realmente a las posibilidades que tiene el país de acoger, pues que evidentemente sea una inmigración ordenada. ¿De quién es la responsabilidad? Por supuesto del Estado español, en este caso, si queremos hablar de la Unión Europea. Pero sí está claro que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado no pueden estar vendidas. Por supuesto, y quiero dejar aquí también muy claro, que el Partido Valores condena de todas, actitudes y manifestaciones del tipo de que vamos a llevar a la Armada Española para que se ponga en alta mar y que no deje pasar una patera. Yo creo que eso ya lo dejó claro hace poco también un alto mando del ejército. Eso es inmoral, eso es indecente y poco humano. Evidentemente, yo creo que hay que atajar las causas por las cuales se produce esa inmigración masiva, y esa inmigración que evidentemente, pues claro, al no estar preparados para poder acogerla y dar una salida digna a todos esos inmigrantes, pues evidentemente se están produciendo situaciones que a todos nos violentan, y situaciones pues muchas veces pues desagradables. Pero repito, no son todos los inmigrantes los que están generando problemas. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues entonces quería yo pues comentaros un poquito lo que tenemos en el programa de UCDE sobre este primer punto que hemos tratado, que son soluciones para el control y registro de la inmigración irregular en las fronteras. A ver, nosotros estamos de acuerdo con los principios generales que tú has expuesto. Como cristianos que somos, debemos de acoger a toda persona necesitada, independientemente de la raza, pueblo, nación, circunstancia, pero también debemos de proteger, como políticos que queremos ser y que queremos servir a nuestro país, de proteger a nuestro país para que este problema no surja un problema mayor dentro del nuestro, ¿no? Para eso lo importante, siempre todo el mundo lo ha sabido, es el registro de las personas que vienen. Entonces, aquí existen dos problemas, el de la inmigración regular y la inmigración irregular. En la inmigración regular también tenemos algunas propuestas para cambiar las actuales, pero creo que nuestro principal problema es la inmigración irregular. La inmigración muchas veces violenta, o la inmigración no querida, y la inmigración no registrada. Entonces, creemos que nosotros tenemos una propuesta que es bastante, bueno, pues creemos innovadora, pero no sea difícil de llevar a cabo, pero es que creemos que las cosas, los problemas importantes también requieren de esfuerzos importantes. A ver, nosotros queríamos convertir las vallas de Ceuta y Melilla en vallas infranqueables. Nosotros tenemos derecho, como cualquier país de Europa, a regular nuestras fronteras y decir quién puede entrar y quién no puede entrar. Entonces, nosotros podemos dar entrada a las personas que consideremos oportunas, pero no podemos dejar que nos violenten las fronteras y no pase nada. Entonces, nosotros queremos convertir esas vallas en infranqueables y convertirlas, a ver, no queremos dejar a los inmigrantes ahí al otro lado de la valla, convertirlas en una zona de registro. Es decir, a través de la misma valla se podrían crear, ¿por qué no?, ventanas de petición de asilo, ¿no? Por ejemplo, para así decirlo. En vez de tener que saltar la valla, que primero se identifiquen, ¿no? Que digan, a ver, yo vengo de tal sitio, o que digan lo que nos tengan que decir. No sé, de una forma de odio para los que no sepan escribir, eso ya habría que tener un poquito de imaginación y hacerlo bien para que toda aquella persona que haya tenido que huir de su país, pues por problemas socioeconómicos, porque quiere mejorar su situación vital, porque está perseguida o por lo que fuera, que no la dejamos de lado. Nosotros les tenemos por lo menos que escuchar, pero lo que no vamos a permitir es que nos invadan. Entonces nosotros, toda persona que se pase la valla, nosotros la haríamos mucho más infranqueable, y lo que haríamos eso es un medio de comunicación para que los que están al otro lado de la valla puedan decirnos quiénes son, qué es lo que quieren, dónde quieren ir, qué preparación tienen. Es decir,
e incluso se les podría pedir datos de huellas digitales y tal para tenerlos antes de admitirlos en la Unión Europea, porque nosotros creemos que esto es un problema europeo, aunque las fronteras sean nuestras, es un problema europeo. Antes de entrar se tendría que registrar. O sea, primera propuesta, vallas infranqueables y vallas que sean una zona de registro, como si fuera una oficina, ¿no? Donde las personas se pudieran registrar. Segundo problema en la zona terrestre. Todo aquel que invada, salte las vallas, será detenido inmediatamente, pero detenido y puesto a disposición judicial. Para ello habría que crear una ley en la que estuviera bien estudiado este asunto, porque también nosotros consideramos que debiera de haber un proceso de repatriación inmediata para aquellos que hayan usado la violencia o para aquellos que consideremos que son peligrosos dentro de la sociedad española. Y el resto, pues bueno, tendría que haber una situación legal para decir cómo mantenerlos dentro de España hasta que se regularice su situación y también hacer una repatriación más tardía en caso de que haya sido es totalmente irregular y nos podríamos mantener aquí, o ver cómo sería la forma de integración o cómo pactar con el resto de las naciones europeas para que fueran admitiendo a estos inmigrantes, que luego lo trataremos en el segundo punto, ¿no? Y luego, el problema de la inmigración a través del mar. Este es un problema mucho más gordo. Primero porque no se les puede dejar morir. Nosotros no somos partidarios de decirles, oye, mira, pillarles en el mar y decirles, oye, mira, iros para donde estáis en nuestras aguas y iros a vuestro país porque no podéis y tal, y que mueran. Nosotros creemos que hay que acogerlos, que las sociedades, la sociedad civil que se ocupe de estas cosas, que lo hacen pues, bastante bien, lo haga, pero cuidado, sin tener derecho a venir a España de forma irregular. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esto? Nosotros tenemos una idea que sería la sociedad civil que quiera recoger a estas personas tendrá que también abrir una ley para que estos barcos, por ejemplo, no tendrían derecho a venir a España, a traer estos inmigrantes a España, sino mantenerlos en aguas internacionales. Y para ello, pues igual se podrían crear barcos o unidades navieras importantes, grandes, donde podrían vivir los inmigrantes durante una temporada hasta que se decidiera qué se hace con ellos. Lo mismo que se hace en las fronteras terrestres. Los tenemos allí durante un mes, 2 meses, los que hagan falta, en alta mar si hiciera falta, y allí también se les registra, se reconoce quiénes son, se toman todos sus datos y después se ve qué hacer con ellos. O repatriarlos también a sus zonas si hay convenio de repatriación, o integrarlos dentro de la Comunidad Económica Europea y a ver cómo lo haríamos. Entonces nosotros tenemos esas dos propuestas. Es decir, no permitir que nadie entre en España de forma violenta y de forma inadecuada y sin registrar. Bueno, eso es principalmente las dos ideas que tenemos sobre el tema. Sobre el tema de que, ya te digo, si es que alguno lo hace de forma, pues, si no lográramos, por ejemplo, barcos que llegan y que no hemos podido avistar, pero que han entrado de forma irregular, también se les aplicaría la misma ley de inmigración y si fuera violenta, pues habría una repatriación inmediata y si no fuera violenta, habría que someterlos a la ley española y decidir con ellas de lo que se hace después. Pero yo creo que el problema principal es convertir en regular aquello que es irregular. Bueno, pues esa es la primera propuesta de nuestro partido. Si quieres, pasamos a la segunda parte, que son... Eulogio, sí, me gustaría recalcar quizás algo que no se ha terminado de quedar claro cuando yo he hablado. Y es eso, decirte, en una frontera donde ahora mismo, por ejemplo, la de Ceuta y Melilla, o el estrecho de Gibraltar, donde están muriendo todos los años casi 2.000 personas, lo que se está haciendo no está funcionando, es decir, un control policial, de Cruz Roja ayudando, etcétera. Al fin y al cabo seguimos teniendo los mismos problemas que antes. Comentaba, dice, bueno, hacer más presencia policial, unos muros más altos, como por ejemplo ha hecho Donald Trump con la frontera de México. Eso no soluciona los problemas. No soluciona los problemas porque lo único que harán es que las personas que quieran atravesar esas fronteras
van a exponer su vida igualmente. Lo que pasa es que, bueno, si puede ser 2.000, van a ser 1.000, pero van a seguir exponiendo su vida y eso es peligroso. Yo creo que es importante, yo creo que declarar sobre todo las fronteras en un estado de emergencia humanitaria. Y yo creo que eso es fundamental. Declarar un estado de emergencia humanitaria para que así se puedan movilizar esos recursos necesarios desde esas fronteras precisamente y desde los países de origen, incentivar y combatir a las mafias del tráfico de personas en origen. Hacía referencia a esos barcos, como bueno, el Open Arms, por ejemplo, hace poco, que evidentemente están ahí. Se ha leído, hay mucha literatura al respecto de si están o no están, forman parte de las mafias que hay. Bueno, pues yo creo que ahí hay que dejar actuar a la justicia y a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ver si realmente hay conexión directa o no con ellos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay que combatir esas mafias del tráfico de personas en origen. Y el tráfico de personas es uno de los que más dinero mueve en el mundo. Y no tenemos que olvidar que son seres humanos. Es decir, estamos hablando de que son personas que igual que nosotros no están emigrando por voluntad, sino que emigran por obligación. Y aquí estoy hablando sobre todo por los inmigrantes de países subsaharianos. Yo no veo esa emergencia humanitaria, yo no la veo en Marruecos, yo no la veo en Argelia, no tienen esa emergencia humanitaria que tienen en Tanzania, en Kenia o en Somalia o en Costa de Marfil. Yo creo que es evidente. Por eso decía antes que, bueno, yo creo que hay que empezar a regular determinada inmigración ilegal precisamente por eso, es decir, porque algunas van con fines claramente políticos o, si queremos, político-religiosos. Es decir, aquí hay desde hace unos años, hay una máxima y es acabar con la cultura occidental. Y, sinceramente, yo creo que nos tenemos que rebelar ante eso. Y no podemos permanecer impasibles ante ese ataque absoluto a nuestra cultura. Por eso decía yo también, desde el Partido Valores pensamos que una práctica muy saludable y más justa en política de inmigración sería dar prioridad a los que provienen de países hermanos y que por razones históricas y por vínculos culturales aceptan y se integran en nuestra nación. Por supuesto, sin rechazar a otros hombres y mujeres que quieran venir a trabajar y vivir en paz en nuestro país. Pero desde luego que yo creo que hay que oponerse a ese descontrol y abuso de esa inmigración ilegal que auspician las mafias y que en muchas ocasiones pues también están auspiciadas por gobernantes de algunos países. Y hay que hablar claro, es decir, ¿la inmigración irregular es un problema? Claro que lo es, pero no toda la inmigración irregular genera el mismo problema. Y esto es importante que salga. Es decir, lo que pasa es que algunos medios, algunos partidos políticos no quieren que salgan estas distinciones. Por eso luego pues, tachan a algunos de xenófobos, de racistas, etcétera, como pasa con el tema de la teoría del género y demás. En fin. Ya, gracias. Sí, no, a ver, yo quería aclararte, a ver, nosotros no es que queramos como Trump, solo Trump lo que quería es que no entrara nadie. Nosotros lo que queremos es admitirlos, pero admitirlos de forma regular. Por eso nosotros, más que, a ver, hacer hincapié en una valla infranqueable, que también, lo que decimos es que se convierta en una zona de registro, una ventana de registro, que la valla sea una zona de comunicación en los que están a la otra parte de la valla y nosotros. Es decir, darles la posibilidad de que digan quiénes son, qué es lo que quieren, pero que no lo hagan de forma violenta ni de forma irregular. Si lo hacen así, pues tendría que haber una ley que pues emitiera órdenes de repatriación urgente o lo que fuera. ¿Por qué? Porque que si no, luego estamos faltando a la otra parte que hemos dicho, que aparte de tener que responsabilizarnos de estas personas que muchas veces son necesitadas, de que vienen del tercer mundo, del segundo mundo y que quieren mejorar su vida, que me parece muy bien, pero que lo hagan de forma regular, que se puede hacer. Y nosotros lo que queremos hacer es que las fronteras se haga ese registro para que, por bien de ellos y por bien nuestro, ¿entiendes? Porque habrá muchas personas, como tú dices, que tienen otros objetivos y que nosotros no los queremos y que no son objetivos, digamos, buenos ni muchas veces necesitados, ¿no? Entonces, habrá algunas, no te digo que yo creo que toda persona que se lanza a una valla y la sube y se corta está bastante necesitado, ¿no? Pero vete a saber, puede ser un señor, un criminal de guerra, o puede ser un tío que, entonces, claro, que luego te viola aquí a una persona. Serán pocos casos, pero no queremos que se dé ni uno. Entonces, para eso queremos primero registrarlos. Por eso en la zona terrestre, es lo que te decía, convertir las vallas
en una zona infranqueable lo más difícil para que no se les ocurra, pero que opten por la otra, que es la comunicarse con nosotros a través de la valla, crear un túnel, unas zonas donde donde se pueda meter papeles o pedir hablar con ellos o lo que fuera, de forma ordenada, y yo creo que eso se puede hacer. Porque claro, también has comentado, y nosotros estamos de acuerdo, en que hay que luchar en las zonas de origen, hay que luchar contra las mafias, pero eso no lo podemos hacer solo nosotros. Eso es un problema europeo. Es un problema europeo y por eso yo no lo he metido aquí porque creo que no solo depende de nosotros. Nosotros, claro, sí podríamos luchar. Nosotros lo que sí podemos hacer en este sentido es tener una política de exterior con el resto de los países de las zonas donde migran para precisamente eso, para que nos faciliten el registro de las personas que salen de su país y para que admitan la repatriación de aquellos casos en los que veamos que no es justo que estén aquí o que es peligroso que estén aquí. Eso es otra de las cosas que debiéramos hacer desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar que las personas, digamos, inadecuadas puedan entrar en España y en Europa. Bueno, a ver, yo en principio este punto quería sobre todo dejarlo así, que primero creo que, como otros partidos también defienden, hay que convertir la inmigración irregular en inmigración regular y hemos dado esas dos ideas, tanto a nivel de que son ideas innovadoras, aunque son ideas pues un poquito difíciles de llevar a cabo, pero que yo creo que hay que hacerlos, porque lo que no podemos hacer es estar todos los días permitiendo que entren en efecto llamada, que cada día vienen más y lo único que se les hace es meter aquí y luego repartirlos por todo el Estado y luego lo que pasa, porque claro, Europa, pues decía que es un problema europeo. Nosotros aquí, yo vivo en Irún, y ¿qué es lo que pasa? Que los inmigrantes irregulares vienen a través de Canarias, vienen a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, les dejan un rato en Andalucía y después todos vienen aquí para Irún, para ir a Francia y luego en Francia no les dejan pasar, ¿sabes? Luego en Francia cogen y dicen, no, vosotros os quedáis ahí. Con lo cual, pues te decía que era un problema europeo. También tenemos que hablar entre nosotros y lo que no se puede es decir, oye, no podéis ser vosotros tan duros en las fronteras, pero luego yo cuando quieran que pasen para aquí no les vamos a dejar, ¿no? Por eso nosotros, como ya hablaremos luego en el segundo punto y el tercer punto, sería muy importante ver, bueno, pasamos ya al segundo punto y lo comentamos, ¿vale? Entonces, el segundo punto son solución para el reparto de inmigrantes pues dentro de la comunidad europea, ¿no? Porque, como hemos dicho, es un problema, yo creo que es un problema europeo y entonces habrá que darles la posibilidad, y la mayoría de los inmigrantes, muchos de ellos no quieren venir a España, muchos quieren ir a Alemania, muchos quieren ir a Francia, muchos sí quieren ir a otros países y habrá que facilitarles el que lleguen por una serie de motivos que luego podemos analizar. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo o como tú quieras. Bueno, yo creo que la solución para el reparto de inmigrantes, parte primero y principal, creo que por atajar las causas de origen. Es decir, no solamente, y lo hemos dicho antes, es decir, ¿por qué la gente emigra de su país? Algunos porque quieren mejorar sus condiciones de vida. Perfecto, tienen todo el derecho del mundo. Y un continente como Europa pues tiene que tener pues, unas necesidades y cuando esas necesidades se cubran, pues evidentemente pues el cupo yo creo que está hasta ahí. Pero claro, hay otro tipo de inmigración, como decíamos antes, que viene no porque quiera cambiar de vida, sino porque allí, en sus países, estamos hablando de la África subsahariana, es que no tienen para comer. Yo creo que más que en la Unión Europea dedicarse a hacer como esos fariseos, decir qué buenos somos, cuánta caridad damos, cómo ayudamos, cómo acogemos, lo que tenemos que hacer es dejar de dar pescado y darles caña para que pesque la gente. Un plan Marshall africano sería lo ideal. Un plan Marshall para que esos países puedan salir adelante. Y lo que hay que hacer realmente es abrir las ventanas de esas corrupciones políticas que hay en esos países, que es ahí donde está. Es decir, ellos no vienen. Yo suelo hablar casi todos los días con inmigrantes, algunos regulares y otros muchos irregulares, y te cuentan casos verdaderamente dramáticos de sus países de origen. Es decir, a ellos les da igual, ellos lo que quieren venir es a trabajar. Y les da lo mismo venir a trabajar a España. Algunos quieren, pues eso, el tema de Alemania, pues bueno, o Inglaterra,
pero son también conscientes de que evidentemente los conflictos étnicos se han desarrollado por igual en todos los países, con lo cual ellos vienen a trabajar, a coger un poco de dinero, a poder enviarlo a sus países y luego, bueno, pues intentar volver allá. Evidentemente, ¿de quién depende la cantidad de inmigrantes que puede acoger un país o no? Pues ese yo creo que está claro. Es decir, Alemania puede coger más inmigrantes que España y España pues, puede coger más inmigrantes, pues no, qué sé yo, por ejemplo, que Polonia. Pero por una cuestión económica. Pero ya está, pero repito, que ese no es el problema. Yo creo que ese es el problema, que lo que hace es apagar las conciencias que no están tranquilas en Europa. Es decir, el problema no es acoger inmigrantes y dar trabajo y dar calidad, no. El problema es que sabemos que ahí hay un problema de fondo y como no estamos haciendo nada, como somos incapaces como sociedad occidental de romper esas dictaduras africanas, somos incapaces de entrar y de reventar eso para devolverle el poder al pueblo, para instaurar democracias en esos países. Como somos incapaces, bueno, la conciencia no nos deja vivir y nos da por la caridad. Oye, pues yo me parece bien, sí, de acuerdo, pero no es la solución. Es decir, ¿por qué? Porque al fin y al cabo la gente lo que necesita, yo creo, más que, como decía antes, dar el pescado, yo creo que hay que darle la caña de pescar y que puedan ellos por su propia cuenta pues, pescar su propia comida, que además dignifica y que además, hablando con ellos, la experiencia que tengo, es que ellos quieren salir adelante, pero me dicen que es imposible. En sus países de origen está la corrupción, los sistemas están tan viciados que es imposible. Por eso ellos quieren salir, pero es que al final lo que no puede ser es que, tal y como están las cosas, si seguimos con ese efecto llamada sin límite, si seguimos intentando decir que aquí cabe todo el mundo, al final lo que vamos a hacer es meter el continente africano en Europa. ¿Y quién se va a quedar en África? Pues precisamente los mismos que la están destrozando. Porque no lo olvidemos, es decir, la zona ahora mismo más rica del mundo es África. ¿Y por qué es lo que está pasando allí? Evidentemente los recursos naturales. Y estos países, con unas buenas democracias, con unos buenos valores institucionales, unos buenos valores dentro de su clase política, serían inclusive mucho más punteros hasta inclusive que la propia Europa. Pero el por qué motivo estos países no salen adelante, pues yo creo que es más que evidente, ¿no? El por qué no salen, porque hay intereses económicos de determinadas personas que nos llevan a los demás como marionetas. Y por eso hay que enfrentarse a ellos. Es decir, la Unión Europea tiene que acoger, por supuesto, yo creo que está claro. Y hay casos donde tiene que ser además sin límite. Estamos hablando de refugiados de guerra, es decir, sin límite. Y si mañana hay una guerra civil en Marruecos, está claro, y si de repente se pone uno de los bandos a matar gente del otro bando, aquí hay que por caridad, porque somos seres humanos, acoger a todo el que tenga que venir. Pero porque hay una guerra. Pero ya, es que hay problemas económicos en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Oiga, ¿por qué los hay? Cambien ustedes de gobierno, cambien ustedes de gobernantes. Es decir, es decir, no entiendo cómo Argelia tiene problemas económicos para tener la cantidad de inmigrantes que tiene hacia Europa. Es decir, un país que tiene gas, que tiene petróleo. ¿De qué estamos hablando? Es decir, algo está fallando, algo está fallando. Yo creo que esto es el momento de poner los puntos sobre las IES. Yo por eso yo entiendo, es decir, está pasando algo en Ecuador, está pasando algo en Chile, está pasando algo en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Claro que está pasando, los problemas políticos. Por eso está viniendo el mundo latinoamericano hacia lo que es su casa madre, que es España. Y yo, sinceramente, al inmigrante latinoamericano es que reparto, no, aquí no hay que repartir. España está abierta a Latinoamérica, como Latinoamérica estuvo abierta a España a finales de los años 30, después de la Guerra Civil. Porque no olvidemos que que Argentina, Chile, Venezuela dieron de comer a España. Que los que se fueron o no se fueron, si eran mejores o eran peores, ahí no entramos, pero dieron de comer a españoles, tan dignos como los que ganaron la guerra. Entonces yo creo que es evidente, es decir, por cuestiones culturales, hay una que no tiene que ser ni siquiera, vamos, ni tenida en cuenta. Y a mí me da igual. Sin problema para el mundo latino, porque son nuestros hermanos, somos sus hermanos. Es decir, ahora, el externo, el que viene de Argelia, el que viene de Túnez, de Libia, bueno, pues yo creo que esto hay que analizarlo. Y por supuesto, yo creo que es fundamental, como he dicho antes, ese plan Marshall africano,
porque es una cuestión cultural. Es decir, al final todo esto acaba reventando y esto es una realidad. Esa integración no se ha hecho bien. El país, el adalid del multiculturalismo era Inglaterra y todos sabemos cómo está acabando Inglaterra. Barrios de Londres, de la propia City londinense, son guetos donde la policía ni siquiera puede estar. Barrios donde se ha puesto en marcha la ley Sharia. Es decir, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos hablando? Es decir, en España queremos defender unos derechos y somos incapaces, porque precisamente, claro, porque es inmigrante, porque viene de una religión, somos incapaces de decirles nada. Hay una doble moral fariseica un poco extraña en esta Europa que yo creo que está perdiendo un poco el norte. Y por eso precisamente yo creo que partidos como el nuestro somos más necesarios que nunca. Muy bien, muchas gracias. A ver, desde UCDE, Unión Cristiana Demócrata Española, en el tema de la solución del reparto de inmigrantes, bueno, antes has hecho también un tema que también me interesan con esto dentro de la pregunta, que es el problema del desarrollo de los países que producen inmigración, ¿no? Sobre todo países africanos, asiáticos, sudamericanos y de otros lugares, pero bueno, sobre todo principalmente de ellos, ¿no? Y eso por ejemplo, los papas últimos, Benito XVI, Juan Pablo II, han escrito muchísimo sobre ello, ¿no? De que al final tenemos que los países ricos tenemos que llevar tenemos que cooperar con ellos, porque es bueno para el mundo, es bueno para ellos y bueno para nosotros, pero tenemos que hacer de forma cristiana, de forma con valores, como vosotros llamáis también, ¿no? En este sentido, claro, lo que no podemos hacer es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que muchas veces, como tú decías, África, que tiene riquezas naturales incalculables, se aprovechan de ello las grandes multinacionales europeas, se crean guetos de poblaciones donde se trabaja para la sociedad occidental y luego los productos llegan aquí más baratos y se está aprovechando. Entonces, en vez de ayudarles, en vez de echarles una mano, ya están surgiendo movimientos en África que dicen, oye, dejadnos de ayudar, ya nos vamos a valer por nosotros solos porque venís aquí para ayudarnos y al final nos quitáis todos los productos nuestros y encima nos creáis una deuda que es impagable, ¿no? Entonces, sobre esto es otro tema que quizás en otro webinar lo podremos hablar, el tema del desarrollo, pero bueno, que en principio yo quería una cosa, por lo menos me refería a una cosa más concreta, que era pues, la solución del reparto de inmigrantes. A ver, una vez nosotros, la primera parte sería el registro de todos los inmigrantes, es decir, que no haya ninguna persona que haya venido y que haya entrado en la Unión Europea a través de España, a través de Italia o de Grecia, donde fuera, que esté sin registrar, que sea sin conocer, que no se sepa cómo se llama, cuál es su huella digital. Nosotros somos partidarios también del DNA, de la huella biológica, ¿no? De cada uno, porque es la única forma de saber con seguridad sin que haya tantos problemas. Pero bueno, eso sería para más adelante, pero se podría aprovechar ya con los emigrantes para ponerles una huella digital y que supiéramos en todo caso de quién estamos hablando. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, una vez conocido eso, pues claro, sabríamos las peculiaridades. Habrá gente que aunque esté de forma irregular, está bien formada, tiene una cierta formación. Yo conozco a personas que aquí en el País Vasco que han venido y son ingenieros de sus países y han venido porque se han tenido que ir de allí y ahora están aquí trabajando de celadores y están estudiando. Entonces, bueno, pues esas personas son muy valiosas para nosotros. Nosotros pensamos que la inmigración es una riqueza para el país que lo recibe, siempre que sea de una forma registrada y de una forma integrada, que luego lo hablaremos en el tercer punto. Entonces, ¿cómo sería el criterio para repartir? Una vez registrados todas las personas que están aquí, nosotros lo que haríamos es, primero por criterios de cuotas se podría hacer, ¿no? Cuotas por habitantes de cada país, pues en principio le tocarían tantas cuotas, pero luego hay otros criterios, lo que tú ya has dicho antes. Por ejemplo, Sudamérica, pues Sudamérica seguramente por la lengua es mucho más fácil integrarlos dentro de España que no en otro sitio. Entonces, yo creo que sería mucho más fácil que los pacientes sudamericanos vinieran a España en vez de ir a otro. Pero luego otro criterio sería la preparación profesional de cada uno, ¿no? Y otro criterio sería el deseo de cada uno. Y otro criterio importante es la unión familiar. Por ejemplo, en Francia también es un país que ha tenido muchas colonias africanas y allí ya tienen pues, personas de Senegal, de otros países donde han sido colonias, y entonces lo que quieren, muchos de los que vienen inmigrantes, lo que quieren es una reunificación familiar, ¿no? O no, muchas veces no son familiares. Los senegaleses, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en Hondarribia y que se dedican mucho a la pesca, no son familiares muchas veces, pero son como una familia. Es una cosa impresionante. O sea, entre ellos
se ayuda, se quiere, se tal. Y bueno, pues entonces esos son los criterios que yo creo que habría que hacer. Primero, el deseo de los inmigrantes, la formación de los inmigrantes, la procedencia de los inmigrantes y la preparación de ellos. Entonces, una vez hecho eso, habría que hacer una oferta, una división y las cuotas, y luego las cuotas, pues si Alemania tiene 80 millones de habitantes, pues podría aceptar a más inmigrantes que esto. Ahora, tendría que hacerse, pues eso, pues un pacto, un plan europeo de absorción de inmigrantes, ¿no? Con una serie con este tema de cuotas para que cada persona ya tuviera una salida dentro de la Comunidad Europea y luego ya pasaríamos al tercer punto, que sería cómo integrar a estos inmigrantes. Yo en principio sobre el segundo punto no tengo mucho más que decir. Lo único que tengo que decir es que es un problema europeo, que tendría que ser un reparto justo, adecuado a las necesidades y a los deseos de los inmigrantes y nada más. Y luego, pues, que tendría que ser aceptado por todos los países, seguramente pues, con un plan europeo de aceptación de la inmigración. Y bueno, yo sí que me gustaría, a ver, cuando hablamos de reparto de inmigrantes, está claro que no hablamos de la inmigración regular, de la que viene a trabajar, de la que ya viene con papeles en origen, porque eso está claro que la causa que motiva esa inmigración está más que justificada. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo? Que yo creo que es a lo que se refería a la pregunta, a nosotros porque se refiere a la pregunta, ¿qué pasa con situaciones excepcionales como la que ocurrió hace unos años en la isla italiana de Lampedusa o los episodios regulares con los tanto desembarco que está viniendo a España? Bueno, yo creo que lo primero y principal, como hemos dicho antes, y ahí coincidimos tanto la Unión Cristiana Demócrata Española como Valores, yo creo que lo primero es atender y dar, dar cobijo. Yo creo que eso es fundamental. Vamos a dejarnos. O sea, eso de llamar a la Armada para que pegue 2 tiros y se den la vuelta, o sea, vamos a dejarnos de tonterías. Eso queda muy bien para las películas de Jules Verne, Los Siete Magníficos, etcétera. Pero yo creo que una sociedad civilizada como la nuestra, donde tenemos que defender precisamente una de las cosas que nosotros defendemos los dos partidos, son los principios humanistas cristianos, pues precisamente Europa no se ha distinguido nunca por pegarle 2 tiros para ahuyentar la inmigración. Pero que sí está claro, decía, ese reparto. Bueno, yo creo que ese reparto, como ante una oleada de inmigración masiva provocada, bien por una guerra, bien por una cuestión de emergencia sanitaria o emergencia económica en un determinado país, yo creo que eso no va a ser así todos los días, es una situación puntual, ¿no? Porque precisamente para esas situaciones puntuales la Unión Europea tiene que actuar y evidentemente pues yo creo que no se soluciona nada llevándose los inmigrantes a Suecia o a Noruega, cuando a la larga lo que se pretende con esa gente que ha salido de sus países por una determinada emergencia, cuando esa causa se extinga, cuando esa causa desaparezca, la gente querrá volver luego a sus países de origen, como nos pasaría a todos, como les pasó a los españoles cuando estaban viviendo en Francia, Toulouse, Carcassonne, Étampes-Provence, etcétera, y cuando murió el general Franco, en el año 75 empezaron a venir para España, porque tenían ganas. ¿Estaban integrados perfectamente en Francia? Por supuesto, y muchos han dejado allí a sus hijos y han dejado allí la mitad de sus vidas, pero todo el mundo al final quiere volver a su país. Entonces, bueno, yo creo que aquí la Unión Europea lo que tiene que hacer es decir, bueno, España, Italia, Grecia, Francia, son países que están costeros, que además son la puerta de entrada de la inmigración. Yo creo que es donde hay precisamente donde hay que meter ese dinero para acoger de manera momentánea a esa inmigración irregular y ver después, bueno, pues analizar qué se hace. Es decir, evidentemente distintas causas humanitarias, de guerra, etcétera, porque no se puede medir a todos con el mismo rasero, ¿no? Y ya está. Es decir, no es una cuestión, yo creo que de cuota. A mí me produce algunas veces, bueno, uno escucha, sí, es que hay que poner que ya no puede entrar ninguno más, pero es que estamos hablando de personas. Es que algunas veces a mí lo que realmente me produce muchas veces un poco de desasosiego es ver con qué frialdad se habla en el mundo de la política de personas. Es decir, sabemos que las mafias están haciendo tráfico de personas, pero en el fondo nosotros también estamos haciendo lo mismo. Solo quiero 10, solo quiero 20, solo quiero 30. Pero realmente esa es la solución. Porque muchas veces decimos, no, es que Europa necesita inmigrantes, necesita población joven, pero se están haciendo políticas
donde se favorezca la natalidad en Europa, ¿qué se está buscando? Se está buscando básicamente lo que decíamos antes, y porque esto no es una cuestión de recolocar a gente que viene de África para recolocarla en el norte de Europa, porque uno puede entender o uno puede creer que lo que se está pretendiendo es sustituir la población europea por población de otras culturas o de otras religiones. ¿Para qué? Pues para aniquilar la cultura europea, porque tiene tiene unas señas de identidad características que incomodan a los que son los representantes de ese nuevo orden mundial, de ese nombre que están diciendo por ahí en muchos sitios. Y no soy un conspiranoico, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí que hay planes de acabar. Es que está claro que hay, bueno, es un inciso pequeño que voy a hacer, pero no alargarme mucho, sobre el tema de la lucha. Decía, no sé qué Papa, me parece que fue Juan Pablo II, que dijo que la Cuarta Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial ya había empezado y era contra la Iglesia. Y es así. Y es que ahora, date cuenta que el catolicismo ha sido el único, digamos, grupo, por llamarlo de alguna forma, que no es un grupo, pero bueno, que ha tenido desde su inicio una esperanza mundial, globalista, católico, significa eso, universal, ¿no? Porque nadie hasta entonces había pensado, salvo Dios, porque era Dios, sabía que iba a llegar, ¿no? Sin embargo, ahora ya el hombre sabe que puede llegar al mundo entero, lo puede dominar, y entonces se encuentra con que hay una serie de normas ya católicas que no les gustan. Y entonces, claro, tienen que, por eso están destruyendo la base de lo que es el catolicismo, la familia, los valores y todo este tipo de cosas, y lo están haciendo, yo creo que de una forma muy ordenada y muy cerrada, pero muy bien planificada. Por eso yo no tampoco soy conspiranoico, pero sí que sé que hay intereses en ese sentido. Bueno, pasando al otro tema, sobre el tema de las cuotas, igual yo no me he expresado bien. Las cuotas es uno de los sistemas por los que uno se puede regir. Eso no quiere decir que yo solo quiero 10, no. Todos los inmigrantes que deben ser acogidos tienen que ser acogidos, todos, y de igual forma. Ahora, claro, no vamos a meter, en España que somos 40 millones, o 40 y tantos millones, no vamos a meter el doble que en Alemania. No es lógico, Entonces, ese es digamos que es un sistema más. Pues ya te he dicho, luego están los otros sistemas. Entonces, para eso habría que hacer, lo importante es hacer un programa o un programa europeo de reparto de migrantes, ¿no? No para el bien de la nación receptora, sino también para el bien, sobre todo para el bien del inmigrante. Porque como luego veremos en el punto 3, como deficiencias actuales en el proceso de integración de inmigrantes, si nosotros integramos bien a los inmigrantes, nos vamos a favorecer todos, ¿no? Entonces, pero claro, lo que hay que hacer es eso. Primero, desde mi punto de vista, registrar a todos. Segundo, repartirlos de forma ordenada también y de forma de lo más eficaz y lo más inteligente posible. Y ahora decimos, una vez que los tenemos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué problemas estamos teniendo ahora con la inmigración regular e irregular? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Esa sería la tercera pregunta. Si quieres... ¿qué está pasando? Pues evidentemente estamos teniendo problemas de integración hasta con el mundo latinoamericano, es decir, en algunas zonas de España. Desde luego, lo que decíamos al principio, es fundamental, y Santo Tomás de Aquino así lo decía, que la inmigración que comparte una misma cultura, unas mismas creencias o parecidas, son mucho más fáciles son mucho menos problemáticas a la hora de convivir. Lo que sí está claro, es decir, que en España, por las circunstancias que sean, pues la integración no es algo que nos haya caracterizado. Es decir, estamos hablando del propio pueblo gitano, es un pueblo que siempre también, es decir, han habido problemas de convivencia con ellos, y no precisamente por ellos o por nosotros, simplemente pues se han seguido formando esos guetos. El mundo latino se ha integrado en España, pues sí lo tiene más fácil, pero aún así se siguen viendo guetos latinos, sobre todo en Madrid, en Barcelona, esas grandes bandas latinas que hay, sobre todo de jóvenes que están desesperanzados, que han perdido toda ilusión, yo creo que hasta por vivir, pero precisamente porque, bueno, yo creo que no terminamos de hacerles ver que esta también es su casa, que España es su casa. Por eso decía yo antes, valores.
¿Cuál es el objetivo principal de Valores? Sobre todo para el pueblo latinoamericano, hacerlos partícipes, ¿no?, de la vida política, porque este país también es el suyo. O sea, España es de los ecuatorianos, España es de los argentinos, España es de los chilenos, todos somos hermanos. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que es fundamental hacerles partícipes de todo, de todas las estructuras del Estado. Y desgraciadamente, en los últimos años todo el mundo lo sabemos. Siempre ponemos que si al pobre inmigrante de Argelia, o bueno, ahora porque resulta que queremos tener un mantero de Ghana, etcétera, en las listas, pero lo ponemos de número 17 para que luego no salgan las elecciones, no sale en ningún sitio. Yo no, es verdad, sinceramente, esto forma parte de esa cultura farisea que tenemos en España, porque buscamos el voto que se busca. No, oiga, el mundo inmigrante, el que quiere trabajar, el que quiere integrarse, el que se siente español, a mí me da igual que sea de Ghana, que sea de Argelia o que sea de Australia, es que me da lo mismo. Si se quiere sentir español, tiene que tener todas las oportunidades para sentirse español. Y eso va desde que pueda entrar al colegio y compita en igualdad de condiciones con cualquier otra familia, desde que pueda presentarse unas oposiciones y compita en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano español, desde que pueda entrar en política y tenga las mismas opciones para ser cuadro de un partido político, es decir, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. Si un país, es decir, si sus normas básicas sociales no permiten eso frente a con la persona que se quiere integrar en España, mal vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Un cambio de mentalidad, sí, pero los cambios de mentalidad no es ponerse con el Black Lives Matter ese del año pasado, no es ponerse en ese plan ya político, ¿no? Con cierta idea de querer hacer daño a otro partido político. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto de lo que queremos y tenemos que empezar a perder miedo al que viene de fuera. Yo creo que la persona que viene de fuera y que viene a integrarse, la reconocemos rápidamente. Sabemos perfectamente que quiere ser española, que quiere estar aquí con nosotros, que quiere ir inclusive dentro de la propia España. Siempre han habido también inmigrantes. Es que los andaluces no han ido a Cataluña o al País Vasco a trabajar cuando no había dinero. Y eso también ¿cómo los han tratado? Pues también se sabe, es decir, en un momento determinado el pan tumaca, es decir, todo el mundo sabe el pan tumaca, las famosas catalanas de las que se vanaglorian en Cataluña, es un invento murciano, porque tenían a los murcianos, los tenían sin salir debajo de los túneles para hacer los túneles del tren de Barcelona y en cierto modo no los trataban bien. Bueno, pues ya la gente que de aquí de Murcia emigró a Cataluña ya procuraba, pues eso, llevarse su pan con tomate para ocupar el menos espacio posible y demás. Y aún así, ¿cuántos murcianos no se han sentido ahora y se sienten catalanes y desde el primer momento quisieron hacer grande Cataluña? Pues muchísimos. Igual que en ese momento los catalanes, los vascos, los madrileños han acogido a emigrantes nacionales de otras provincias españolas más pobres, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, el que quiera integrarse, tenemos que abrirle las puertas. Y los políticos, la obligación de los políticos yo creo que es, sobre todo, coger esa temperatura, coger ese termómetro de la calle y estar todo el tiempo midiendo dónde están los problemas. Y es ahí donde tenemos realmente que trabajar. Ahora, si lo que queremos es, como se está haciendo por desgracia, amparar la inmigración, pero solo para proteger intereses de mafia o solo para proteger determinadas cosas que no terminan de estar muy claras, así no vamos a solucionar nada, porque así seguimos polarizando un país. Y cuando España se polariza, pues sabemos lo que está pasando. Y desgraciadamente no hay más que ver lo que ha ocurrido esta mañana en la cadena SER, creo que era. Es decir, bueno, a uno le da una amenaza de muerte, unas balas. Pues yo creo que lo normal es que los demás se solidaricen con el que ha recibido esa amenaza. Pero claro, también podemos entender que como han habido capítulos estos meses atrás de simulaciones de intento de robo, de asaltos y de... Bueno, es que al final hemos llegado a donde hemos llegado, porque hemos perdido la capacidad de poder dialogar en paz y en libertad. Y es muy triste, es decir, se ha polarizado todo y cualquier cosa que se diga fuera de lo que 3 o 4 dicen que es lo políticamente correcto, somos todos unos radicales. Y es muy triste, ¿eh? Esto es triste. Sí. Bueno, yo, como no me parece que no hemos dicho el tercer punto que estabas tú ya hablando y que quieres empiezo yo a hablar ahora, son las deficiencias actuales en el proceso progresivo de integración de los inmigrantes.
Si quieres, empiezo yo ahora un poquito y luego si quieres tú matizas un poquito más. A ver, nosotros, una vez, como hemos hablado los otros dos puntos, una vez registrado toda persona que transita por España, en este caso por Europa, debiera de estar registrado, debiera saber, tener un carnet de identidad, tener una huella, tener un DNI, lo que sea, pero que en cualquier momento tendría que estar registrado. Y el segundo punto fundamental para la integración es el trabajo, el empleo. Entonces, es una cosa impresionante que el Partido Socialista o que el Partido Popular nos digan que sí, que la inmigración y tal, y luego no les dejan trabajar. O sea, ¿cómo vive una persona que vive aquí, que está empadronada en un pueblo y que no tiene derecho al trabajo? A ver, ¿cómo se come eso? Yo es que no lo he entendido nunca y que alguien me lo explique. A ver, a esas personas las estás mandando o a la delincuencia o a la venta de su cuerpo en el caso de las mujeres o al trabajo irregular, al trabajo que no cotiza, a las mafias de empresarios que se benefician de ellos. Entonces, desde UCD decimos que toda persona que transita por España debe tener derecho a trabajar, que ningún empresario se sienta como yo, que lo he sido, no, mi mujer, bueno, ha tenido un restaurante y no podíamos contratar a personas que venían de Hispanoamérica porque no tenían papeles. Porque nos podía caer una multa extraordinaria, ¿entiendes? Y queríamos contratarla, pero no podíamos. Entonces, eso es totalmente anacrónico, es totalmente inentendible. Entonces, primera cosa, se dice por ahí, es que, joder, nos van a quitar el trabajo. No, señor. No, señor, no. Ya se ve quiénes son los que van a los campos de agricultura a recoger fruta, a recoger viñas, a recoger... ¿Por qué? Porque los de aquí no lo queremos hacer. ¿Dónde están ahora en la hostelería la mayoría de los camareros que están de ayudantes de cocina ahí metidos 12 horas en un sitio que no se pueden ni respirar? ¿Quiénes son? Pues los de fuera. Y no queremos que sea así. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Y por eso nosotros consideramos que toda inmigración es una riqueza. Es una riqueza para ellos porque vienen a un sitio donde en teoría ellos quieren estar porque creen que tienen más posibilidades de vida y más seguridad en su vida. Y es una riqueza para el país receptor porque muchas veces hacen trabajos que ya los de aquí no los quieren hacer. Pero es que aunque hubiera aquí personas que los quieren hacer, ellos también tienen derecho a trabajar. Y eso generaría muchísimo empleo. Y eso, según la economía social de mercado que nosotros propugnamos, sería un contrapeso para que, bueno, pues para que no subieran precios, para que se ajustaran un poquito los salarios o para que se mejoraran los mismos. Entonces, creemos que eso lo único que va a hacer es mejorar el sistema laboral. Entonces, lo primero, toda persona. Por ejemplo, ¿qué pasa con los manteros? ¿Los manteros qué son? Personas que están en situación irregular, que la policía lo sabe y de vez en cuando les deja y otras veces no les deja. Hombre, eso no es serio. Eso no es serio. Alemania, para nosotros, que está gobernada por un partido cristiano-demócrata, para nosotros es un ejemplo. Alemania también lo que quiere es integrar y lo hace por fases y no lo hace como en Inglaterra, en la que mete a todos sus, no sé si lo han hecho queriendo o sin querer, pero como tú decías antes, hay muchos barrios en los que se ha declarado la Sharia o lo que fuera. ¿Por qué? Porque los han metido en guetos y en Francia pasa un poquito también. En Europa, en Alemania no pasa tanto. ¿Por qué? Porque los integran. Primero les dan trabajo, segundo les ayudan. Lo primero que dicen en Alemania la CDU es todo inmigrante debe aprender el idioma alemán. Todo inmigrante debe amar Alemania, tiene que ser patriota alemán al final de su integración. Y ese es un fin que también teníamos que pedírselo aquí. Y todo inmigrante debe aceptar las leyes locales. No debe imponer las suyas de las de donde viene, y sino que se vaya a otro sitio. Eso no es ser nada, es que es normal. Si yo me voy eso no quiere decir que no les ayudemos, que no promocionemos su propia riqueza, que si un musulmán quiere, por ejemplo, tener una mezquita, que la pueda tener, que si quiere tener un colegio en el que quieren tener una alimentación sin productos que aquí no están permitidos, pero ellos no los tienen, que los tengan también y que se les promocione. Y nosotros en eso les ayudaríamos, pero que no nos lo quieran imponer a los demás. ¿Entiendes? Nosotros somos aquí los que tenemos que proteger también la cultura de nuestro país y debemos ofrecérsela a ellos por si la quieren coger. Y si no, también tenemos que proteger su propia cultura. En ese sentido, entonces, lo primero, trabajo. Trabajo para todos. Porque si no, nos lo estamos desviando a la delincuencia o al trabajo irregular. Y además,
lo que estamos haciendo es que no coticen. Claro, porque todos estos manteros, ¿qué pasa? Que están cobrando, porque esos bolsos de marca que tienen por ahí no los han creado ni los han hecho ellos. Eso es algún empresario que se les está dando. Y ese empresario se está lucrando con esa persona a bajo precio y encima no está cotizando a la seguridad social. Entonces, si es que todas estas personas que están aquí tendrían derecho al trabajo, estas estarían cotizando, con lo cual mejoraría también la seguridad social de nuestro país. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, todos los mismos derechos, cualquier inmigrante debe tener todos los mismos derechos que cualquier persona de aquí, salvo aquellos que no sea lógico. Por ejemplo, si tú no eres nacional no podrás votar aquí, hasta que no lo seas, ¿no? Y ese es casi el único derecho que uno no puede tener. El derecho a la nacionalidad se conseguirá cuando haya demostrado, después de unos años, que ama este país, que se ha integrado en este país y que trabaja para este país. Eso en Alemania tiene un nombre, que se llama naturalización, y se les da, o sea, se dice, hay tantos naturalizados, o sea, tantas personas que han venido aquí, se les ha integrado, se les ha ayudado, se les ha promocionado, y al final han llegado a amar este país, y entonces ya son como un español más. Entonces, nosotros, efectivamente, cuando llega a un país, sobre todo si son sudamericanos, pues los atendemos con mayor cariño, digamos, primero porque nos une el idioma, segundo porque nos une la historia, y tercero pues porque muchas veces tenemos lazos hasta familiares con ellos. Pero eso no quiere decir que si nos viene un senegalés, si nos viene uno de Sudáfrica, le tratemos con el mismo cariño. Y lo que pasa es que la integración va a ser más dificultosa, pero hay que poner las cosas claras. Primero, tienes que trabajar. Segundo, tienes que aprender el idioma el idioma de aquí, el español. Y después tienes que aprender las leyes de este país y someterte a ellas. Y nosotros te ayudaremos en todos tus valores para que tú también los puedas llevar, tus costumbres, siempre que no vayan en contra del ordenamiento jurídico de aquí. Entonces, eso es lo que yo creo que proponemos, así en síntesis, en UCDE. En principio, bueno, otra de las cosas sería, como tú has dicho muy bien, la mayoría de las personas al final vienen aquí, la inmigración emigra pues por problemas socioculturales, sociolaborales, de persecución o lo que fuera, pero al final todos quieren volver a su país, al final. Entonces, puede darse la doble nacionalidad, por ejemplo, a las personas que se hayan integrado totalmente en España, o, sin que tengan la nacionalidad española, facilitarles la posibilidad de que vuelvan a sus países. Para eso tendríamos que tener convenios con todos los países donde hay una inmigración importante para que se haga una repatriación en condiciones de seguridad y en condiciones laborables y de todo tipo de derechos humanos que sean, o sea, que no mandar a una persona a un país donde todavía no puede ser perseguida o lo que fuera. Bueno, y esto es lo que en principio nosotros querríamos decir así como líneas maestras de nuestro programa de inmigración. No sé si tú quieres comentar alguna cosita más. Sí, yo creo que, bueno, que solamente apostillar una cosa. Yo creo que a pesar de que la inmigración irregular, a veces hasta violenta en las vallas, todos los españoles, o una gran mayoría de españoles, saben que inmigrantes respetan las leyes españolas, cuáles, sabiendo que no se quieren integrar o porque no entra en su cabeza integrarse en la cultura española, que lo que quieren es trabajar, conseguir un poco de dinero y llevar a sus familias para que puedan, bueno, prosperar. Pero los españoles yo creo que somos conscientes de decir qué tipo o quiénes, qué países de origen son aquellos que están generando más problemas de integración tanto en España como en Francia, como en Alemania, como en el resto de países. Y eso es un problema que hay que abordar, pero hay que abordar entre países. Yo te digo, yo de verdad, de lo que me he encontrado, pues hay países que ahora mismo se están poniendo, por desgracia, estamos viendo que muchos habitantes de estos países, sobre todo subsaharianos, cómo vienen en pateras. Yo conozco poquitos casos de gente violenta de estos países, muy pocos. Vienen con unas necesidades y hay que entender que son humanos y a veces han salido imágenes que los ves gritando,
vídeos por ahí que van circulando, también auspiciados por algún que otro partido político, que se está ganando los apelativos de xenófobo por motivos, y muchas veces los ves bueno, hay vídeos donde los ves gritando, insultando, etcétera, pero a veces hay que ver el vídeo anterior, ese que no se ve, ese que no se visualiza, donde se le tiene sin comer y sin beber, se le apalea verbalmente, no físicamente, pero sí se le apalea verbalmente, y eso al final pues acaba encendiendo, porque todo el mundo somos humanos. Y también hay españoles que en su momento salieron de España y se fueron a Alemania, y se fueron a Francia, y también pues encontraron algún gendarme peligroso, algún policía alemán que les hizo la vida imposible. Bueno, es decir, tontos hay en todos sitios, pero eso no significa que se pueda generalizar. Yo el miedo que tengo realmente, y así estoy intentando educar a mis hijos, es que se generalice. A mí me da igual que una persona sea blanca, amarilla, verde, azul, que me da lo mismo. Es persona. Primero de todo es persona. Y luego hay que conocer sus circunstancias personales. No podemos medir a todo el mundo, o sea, ver las zapatillas, pensar que esas zapatillas que las lleva todo el mundo iguales. No, cada uno tiene un pasado distinto, y cada uno, a pesar de que hayan dado el mismo camino, lo han dado de distinta manera. Y eso yo creo que es la particularidad, que en la integración hacia el inmigrante no se ha trabajado todavía lo suficiente. Lo están haciendo muchas asociaciones, como por ejemplo Cáritas, que sí que están personalizando esa atención al inmigrante un poco en función de su cultura, sus países de origen, etcétera, por hacer más fácil el trabajo de integración y el trabajo de poder ayudar, ¿no? Pero el Estado, desde luego, que no lo está haciendo. El Estado, bueno, se dedica, como decíamos al principio, como un gran fariseo que la conciencia le está comiendo por dentro, pues se dedica a dar dinero, con el problema, con el agravante de que efectivamente pues luego le pueden decir, si es que das más dinero para esto que para otras necesidades básicas de los españoles, y ahí nuevamente se vuelve a generar un conflicto, se vuelve a polarizar la sociedad. ¿Y quién gana cuando la sociedad se polariza? Los de siempre, los que controlan los hilos del poder. Y ese es el tema, que la inmigración se está utilizando como un arma arrojadiza más contra la propia sociedad. Yo, por terminar, ya también te diría sobre dos temas que has hablado tú, ¿no? El tema de las divisas, ¿no? Esto se puede ver también en la inmigración regular, ¿no? En la inmigración regulada, ¿no? Que muchas veces por intereses políticos, de deuda y tal, pues hay algunos inmigrantes que están mejor tratados de lo normal, ¿eh? Estoy hablando, y no quiero hablar de ellos, porque yo la verdad es que respeto muchísimo a los chinos. Yo tengo aquí una persona que vive al lado mío y son muy trabajadores, pero hombre, luego habrá que controlar un poquito qué pasa con esas divisas, ¿no? Normalmente lo lógico sería controlar un poquito ese tema para que no se vaya toda la riqueza de España fuera, ¿no? A controlarlas, legislarlas, y no permitir muchas veces eso, pues por temas o otros temas que yo he oído, que no sé si será verdad, de que las empresas chinas, por ejemplo, no permiten que en ciertos cargos directivos entre gente que no sea china. A mí eso me parece anticonstitucional. Sí, China, pero eso es porque se les permite. Entonces, también hay, en la migración irregular, hay cosas que habría que mejorar. Y luego otro tema, que también ya no, esto es más de inmigración irregular o de inmigración regulada, pero sin papeles, es aquellas personas que tienen ayudas. Nosotros yo participo en una asociación que se llama Asociación Provida, en la que ayudamos a personas para que no aborten, y bueno, y sobre todo tenemos personas pues eso, la mayoría no son de aquí, pues porque las de aquí tienen su núcleo familiar que las esconde, que tal, y muchas veces no nos enteramos, pero tenemos muchas personas que son sudamericanas y algunas árabes, ¿no? Y vemos que, bueno, que estas personas, claro, como no tienen acceso al trabajo, las sudamericanas todas quieren trabajar. Nosotros tenemos aquí en la web nuestra de Provida Guipúzcoa, tenemos uno que se llama una oferta de empleo, en la que nosotros no somos empleadores, somos tan solo intermediarios entre personas que quieren dar empleo y personas que buscan empleo, que son nuestras chicas, las chicas a las que ayudamos de Provida Guipúzcoa. Y no funciona casi porque no tenemos mucha publicidad, pero bueno, en algunos casos ya hemos tenido de personas que nosotros les ponemos en contacto y luego ellas que se arreglen como puedan, porque claro, nosotros no podemos acatarnos la ley y no podemos contratar a nadie. Pero me iba a que como no pueden trabajar,
Pues ¿qué pasa? Que todo el mundo está pensando en las ayudas. Eso es un mal social, el tema de las ayudas. Lo que hay que hacer es lo que hemos dicho al principio, darles trabajo a todos y trabajo que produzca cotización. Porque estas personas, nosotros hemos tenido casos de una persona que estaba cobrando más de 1.500 euros de ayudas públicas porque estaba embarazada, porque había tenido un niño y tal, y entonces vivía en un pisito y trabajaba en negro otro poquito y ganaba más que mi hija, que había hecho una carrera de 6 años de medicina y estaba cobrando lo mismo. Entonces, claro, esas personas no quieren luego trabajar en blanco, quieren seguir con el trabajo en negro y con las ayudas. Entonces, hay que ayudarles, pero hay que ayudarles, como tú habías dicho al principio, ¿no? Hay que darles la caña para que pesquen, no hay que darles el pez. Hay que darles el pez cuando no hay peces para pescar, ¿no? También habrá que darles el pez. Pero no puede ser que aquí estén todo el mundo pendiente a ver cuándo les tocan las ayudas. Porque primero es un gasto que yo creo que puede ser inaguantable para el país, y segundo es un gasto que no es productivo y que lo único que genera es trabajo en negro, porque esas personas que están haciendo las ayudas no pueden trabajar, porque si trabajan les quitan la ayuda y encima no cotizan la seguridad social. Entonces, lo que hay que hacer es eso, darles trabajo a todos y que esté bien claro. Y bueno, luego tenemos otras propuestas para el mercado laboral y todas estas cosas que harían que esto se registrara muy fácilmente, que cualquier persona podría contratar al minuto por internet a una persona para una hora, por ejemplo, para tratar a su madre, y aunque y si tú le pagas 8 euros por esa hora o 10 euros por esa hora, pues que cotice 5 céntimos, pero que los cotice. Y luego tenemos otra propuesta también, que es llevar la deuda de todas las ayudas. O sea, llevar la contabilidad de todas las ayudas que se están dando a toda persona, ¿no? A las nacionales y a las de fuera. Es decir, tú cuando vienes aquí, si tienes todo gratis, tienes la seguridad social gratis, tienes la sanidad gratis, tienes la educación gratis, bueno, pues se te va echando una contabilidad a cada persona. A ti el Estado español te ha dado todo esto. Y eso no quiere decir que lo tengas que devolver, pero cuando puedas lo tendrás que devolver. Si tú imagínate que a un tío le toca la lotería, joder, y le hemos dado de todo. Pues ese tío igual, esa deuda que tiene la tendría que devolver entera, o la mitad, o lo que fuera. O tiene un empleo, de repente tiene un empleo que está cobrando 5.000 euros al mes. Bueno, pues si tú tienes una deuda con el Estado, porque te ha ayudado durante muchos años a sobrevivir, pues tendrás que colaborar de alguna forma, además de con los impuestos normales. Entonces, esa es una propuesta que tenemos nosotros, pero que ya está en el apartado económico, pero que sea muy aplicable también al tema de la inmigración. Porque sería recuperar aquello, y yo creo que tendrían que estar muy contentos, y el que no pueda devolver nada, pues que no devuelva, pero el que lo pueda hacer, ¿por qué no lo va a devolver? Bueno, pues esa es otra propuesta. Claro, es un tema muy complejo y muy amplio, que se podría ver mucho, pero bueno, yo creo que con esta serie de webinares, pues cuando hablemos de economía social de mercado, cuando hablemos de pensiones, ya iremos pues sacando otra serie de propuestas que bueno, pues se irán entrelazando unas con las otras. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que decir. Lo único, decir que este webinar, como todos, va a quedar colgado en la web de PSCIP, para que cualquiera lo pueda ver. Y si alguien lo quiere pedir, por ejemplo, vosotros, yo creo que lo podréis bajar. No sé si habéis probado bajar los webinars que hay ahí, pero si no lo podéis bajar, pues entonces me lo pedís y yo os lo mando, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Ha sido Oye, un placer. gracias a ti, Alfonso, y nada, encantado de tratar con vosotros, contigo, y recuerdos a todos. Sé que Mariano Galeán por ahí A ver, dicen por aquí que un oyente quiere hablar. A ver, espera, ¿eh? Sí, sí. A ver. Le voy a poner a este, ponle para que hable y se le vea. A ver, es que lo están llevando desde Pamplona, esto ahora. Y Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón, sí. Sí, muy buenas. Hola, mucho gusto. Alejandro. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, que ha sido muy interesante y yo creo que habéis enmarcado perfectamente pues, todos los grandes temas, pros y contras, además con un enfoque muy equilibrado, humanitario, económico y tal, ¿no? Yo simplemente quería, si me permitís, dar algunos datos reales, porque una cosa es la teoría, o sea, digamos, el concepto general, y otra la realidad, ¿no? Entonces, la realidad en la parte económica, en la inmigración, que no tenga que ver con el tema de factores humanitarios, ¿no? Sino las necesidades españolas, pues pensar que ahora mismo en España hay 2,5 millones de españoles parados y un 25% de la inmigración que hay en España está parada. Es decir, que aquí, con perdón, no cabe un alfiler hasta que no desatasquemos nuestra tasa de desempleo, que es enorme,
de españoles y todavía más de extranjeros. Cuando digo que no cabe en alfiler, digo en grandes números. Eso no quiere decir que no hay algún perfil, que no hay nadie que sea capaz de hacer lo que sea, pero en líneas generales realmente tenemos un exceso de mano de obra ahora mismo respecto a lo que da nuestro mercado de trabajo. Pensar que ese 25% de inmigrantes en paro son más de 2 millones de personas, contando sus familias, que mantenemos, como en España no se deja atrás a nadie, lo que comentabais del estado de bienestar, no existe pobreza severa porque se dan ayudas por lo menos mínimas, lo cual es un orgullo como país, pero cuesta dinero, ¿no? Y luego, respecto a la integración de la inmigración que tenemos, ese es un indicador, esa tasa de paro que no existe en ningún país europeo. Hay dos indicadores también muy preocupantes. Uno es que tenemos la mayor diferencia de toda la Unión Europea, de todos los países de la Europa rica, incluyéndonos a nosotros, comparado con Francia, Alemania, etcétera, entre la renta mediana de los inmigrantes extracomunitarios y los españoles. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues es por esa tasa de paro tan alta y también porque tenemos una inmigración en media poco cualificada, con lo cual hay más distancia de lo que ganan, ¿no? Y luego un dato que es de integración humana, ¿no? Y es el de endogamia. Hice un análisis de los datos de nacimiento del INE, una cosa que se llaman los microdatos. Me quedé impresionadísimo porque yo sabía que había algo de eso, pero no hasta ese punto. Existe una endogamia alucinante por países de la gente que vive aquí. ¿Qué quiero decir? Que si tienen un hijo, una mujer pakistaní, por ejemplo, que vive en España, si tiene un hijo, en el 98% de los casos el padre también es de Pakistán. Pasa con los asiáticos y africanos. Tienen unas endogamias del 90 al 98%. Es decir, que no se están integrando. Los sudamericanos tienen bastante endogamia nacional, pero menos, aunque lógicamente pues es más fácil para un peruano, entre un peruano y una boliviana o un ecuatoriano y tal, pues son culturas relativamente cercanas e hispánicas, ¿no? No existe endogamia entre españoles y europeos, ¿no? Europeos occidentales, pues hay parejas mixtas de forma completamente aleatoria, ¿no? Un español con una alemana, etcétera, ¿no? Pero son datos reales que yo creo que indican que yo creo que en España el gran esfuerzo que tenemos que hacer en inmigración es integrar la que ya tenemos. O sea, una vez que hayamos resolvido, y luego la parte humanitaria que decíais, cuando se produzca, evidentemente hay que hacer lo que sea, ¿no? Ahora mismo parece que afortunadamente no existe un momento horrible, ¿no? Como el de hace 4 o 5 años, pero tenemos que resolver el paro que tenemos, porque si no, claro, esto estalla, ¿no? Es decir, ese es el mensaje, o sea, cuantitativo, cualitativo, ya os digo, que creo que además lo habéis enfocado pros y contras de una forma muy clara, ¿no? Y humanitariamente y económicamente y todo lo habéis tocado. Pero la realidad que tenemos es que tenemos yo creo que España ha gestionado bastante peor que otros países porque no existe esa tasa de paro. En ningún país existe esa tasa de paro, ni de nacionales, ni mucho menos de extranjeros. Bueno, a ver, me dicen que debemos de acabar rápido. Vale. Muchas gracias, porque efectivamente has dado datos concretos que nos hacía falta, que nosotros nos hemos ido un poquito por las nubes, pero bueno, porque son temas generales que tampoco podemos entrar ahora en discusiones. Pero sí, yo solo te voy a decir una cosa. Yo creo que el tema de... Nosotros tenemos otras propuestas económicas basadas en la economía social de mercado, por las que pensamos que este paro es ficticio. Aquí hay mucho trabajo en negro. Y lo que hay que hacer es reflotarlo. Y para eso nosotros tenemos una propuesta muy clara de convertir todos los subsidios en empleo. Y ya lo comentaremos cómo lo proponemos, y así disminuiría y nos pondríamos a unos niveles de paro igual a los europeos. Es más, nosotros creemos que si los inmigrantes tendrían derecho al trabajo y trabajarían en esto, primero, aumentaría el consumo, segundo, aumentarían las cotizaciones a la seguridad social, y tercero, al estar más contentos seguramente se formarían más y podrían también aumentar no solo en el sentido económico, sino también en el sentido pues eso, de formación, ¿no? Por eso creo que es más complejo de lo que parece. Los datos así estáticos, es verdad. Yo hablo de la EPA, ¿eh? Los datos que yo os he dado son de la EPA, que lógicamente es la fuente teóricamente mejor de España. Pero yo creo, sí, pero si eso siempre ha sido así. En España siempre ha habido más paro que en Europa. En España siempre ha habido más, pero el doble o el triple. Y una de las causas es la reforma laboral. Es decir, aquí todo el mundo quiere vivir en un trabajo para toda su vida, y cuando pierdes el trabajo nadie te contrata, porque se considera la pérdida del trabajo un fracaso. Y eso hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es liberalizar el trabajo, que las empresas puedan despedir cuando no son viables. Eso sí, habrá que controlar que los empresarios no se aprovechen de ello. Habrá que liberalizar mucho más, como en Estados Unidos, de tal forma que una persona se va de un trabajo y se va a otro.
Lo que no se va es aquí hay mucha gente que piensa que tiene derecho al paro. ¿Cómo que tienes derecho al paro? Tú tienes derecho a trabajar. No, yo tengo derecho ahora a cotizar mis 2 añitos de paro sin hacer nada. No, no, no. A esa persona, nosotros a lo que vamos con esto de convertir el subsidio en empleo, es lo siguiente: obligar a todas las personas que estén recibiendo subsidios, incluso los subsidios del paro, que no es un subsidio, que ¿cómo se dice? Bueno, el paro, decirles, mire, aquí hay un empresario que le va a ofertar un trabajo, si usted no lo coge, no le vamos a dar la ayuda. Es muy así, a ver, esto también hay que matizarlo mucho, pero es lo que hay que hacer. O sea, la gente tiene que estar trabajando, la gente lo que no puede es estar viviendo de las ayudas. Y también pasa con los inmigrantes, que los inmigrantes ahora, ya te lo digo, nosotros lo tenemos comprobadísimo, las personas a las que ayudamos, que lo que quieren es acceder a las ayudas, y son ayudas muy sustanciosas. Entonces, esas personas lo que hay que hacerles es dar empleo, no ayudas. Y eso lo vemos nosotros todos los días, personas que están cobrando 1000 y pico euros de ayudas, y luego no quieren trabajar, les ofrecen que no quieren trabajar, que lo que quieren es una pequeña ayudita para seguir tirando, y eso no puede ser. ¿Entiendes? Las pequeñas ayuditas se consiguen trabajando, no por derecho. Entonces, todo eso... Eso, pero que luego tenemos por desgracia, gente que también que busca esas ayudas y no se las dan. Así que el problema es que hay de todo. Porque sobre todo, lo hemos dicho, es decir, las mafias también, es decir, aprovechan la cantidad de dinero que les cobran a esa gente y encima les dicen hasta el manual. Algunos vienen y saben muy bien cómo tienen que hacer las cosas para obtener una ayuda de aquí, del alquiler, ahora de esto, del otro lado. Algunas, es decir, yo creo que de aquí todos conocemos más de un caso y más de 2 de venir aquí a España, denunciar que su marido le ha pegado, volver al reino alawí y estar cobrando la pensión, es decir, la picaresca. Y esto sigue siendo la España del Lazarillo de Tormes, de la uva de 2 en 2 y otro de 3 en 3, aquí todo el mundo callando, ¿no? Pero como sí decía Alejandro, es decir, evidentemente tenemos un gran problema de paro y que yo creo que hay que solucionar. Que para las emergencias sanitarias, por supuesto, yo creo que no hay que poner cuotas, pero sí está claro que yo creo que tenemos que solucionar primero el problema interno nuestro. Que realmente los españoles no quieren trabajar en determinados puestos de trabajo, pues algo hay que hacer. Está claro que el trabajo que no quieran hacer los españoles tienen que hacerlo los extranjeros. Pero claro, quizás es decir, el problema es que nosotros hemos vivido en los últimos años, pues como los últimos años que vivieron los patricios romanos, es decir, bueno, que venga al extranjero y nos hagan el trabajo. Quizás yo creo que... Eso no funciona. Eso pasa en natalidad. Dicen, no pasa nada si no tenemos niños, que los tendrán otros, que son extranjeros, vienen en su país y vienen como inmigrantes, vienen aquí. Eso es un principio mostrenco y además como de señorito, con perdón el tópico del señorito andaluz, yo no curro, que lo haga otro por mí. Eso no puede funcionar. Ellos no tendrán hijos por nosotros, tendrán hijos para ellos. Y ya veremos si nuestros intereses coinciden o no. Pero la premisa, eso lo dice muchísima gente. A mí me lo dicen, bueno, no pasa nada si no tenemos niños, que ya vendrán inmigrantes. O ya usaremos robots, ¿no? Como si a un hermano no tiene hermanos y le das un robot, ¿qué le vas a dar? ¿Un robot de compañía para que no se aburra en la infancia? Y para que sea su amigo en la vejez. Joder. Pues, pero eso lo está diciendo, me lo dicen continuamente, ¿no? Sí. Así es. Así acabó Roma y la... Eso. No, sí, se repite la historia. No, por eso decía que en Alemania, que pues, donde yo no me ha parecido lo mejor que he leído, allí insisten mucho en que la integración se tiene que hacer de una forma muy ordenada, respetando los valores de cada país y bueno, integrándolos, pero con la idea de que lleguen a amar el país, al final que se hagan. Y ya te digo, existe a mí me llamó mucho la atención que existe una denominación para el proceso final de integración de los inmigrantes que se llama la naturalización. O sea, ellos, al final es eso, ¿no? El hacerle un partícipe como un español más, ¿no? O como en su caso como un alemán. Pero lo primero que les dicen, oye, primero habla alemán. Segundo, cumple nuestras reglas. Tercero, trabaja. Y yo te voy a ayudar a que seas como tú eres, pero siempre que tus costumbres, siempre que tus derechos no vayan en contra de la legislación del país. Y yo creo que esa es la forma. Hay que ser un poquito rígidos, ¿no? A mí me han dicho que en Alemania, pues de hecho, ahí te vas a
a una oficina del registro o lo que fuera, y como no le lleven los papeles te echan una bronca, porque les parece inaguantable que un tío te venga ahí y que te venga sin los papeles, sin bien preparado, ¿no? Sí. Pero aquí también tenemos que ir un poquito más serio con todas las personas, ¿no? Que es que aquí todo el mundo viene, venga, a mí deme la ayuda, no tengo papeles, me importa nada. Bueno, un poquito de seriedad, ¿no? No es culpa de ellos, es nuestra, ¿no? O sea, el inmigrante no se inventa los presupuestos generales del Estado ni los de la comunidad autónoma. O sea, él hace perfectamente bien en intentar coger todo lo que pueda. Es decir, no tiene derecho a meter la mano en la caja. O sea, le viene por un banco o por un cheque. Bueno, yo os tengo que dejar. Muchísimas gracias. Y ya hemos acabado con el tiempo. Así que nada, oye, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Alfonso. Gracias a los dos. Gracias. Que sepáis que esto va a quedar grabado. Nada, y nada, muchas gracias. Y que sepáis que dentro de 2 semanas tenemos uno sobre pensiones, a ver si os interesa. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.